Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo un ejercicio de circuitos con diodos. Vemos que tenemos un circuito en serie. Tenemos una fuente de 12 voltios conectada a un diodo de silicio en serie con un diodo de germanio, en serie con una resistencia R1 de 1 kilo ohm y en serie con una resistencia R2 de 1 kilo ohm también. Se nos pide hallar la corriente I, que es la corriente total del circuito. Se nos pide hallar el voltaje en R1, que es el voltaje en esta resistencia, y el voltaje en R2. Bueno, vamos a recordar que los diodos de silicio requieren aproximadamente 0.7 voltios, mientras que los diodos de germanio requieren aproximadamente 0.3 voltios. Para este ejercicio vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, que es LVK abreviado. Esta ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma de voltajes en un camino cerrado es igual a 0. En pocas palabras, incrementos en la tensión es igual a caída de tensión. En pocas palabras, más bien dicho, estos 12 voltios van a ser repartidos en estos 4 elementos. En el diodo de silicio, en el diodo de germanio, o sea, 0.7 voltios para el diodo de silicio, 0.3 voltios para el diodo de germanio, y el voltaje restante va a caer en cada una de estas resistencias. Entonces vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar otro color. Los 12 voltios le vamos a quitar los 0.3 voltios, perdón, 0.7 voltios que van a caer en el diodo de silicio. Le vamos a quitar los 0.3 voltios que van a caer en el diodo de germanio. Como no sabemos el voltaje que va a caer en R1 ni en R2, vamos a aplicar la ley de Ohm. Podemos sumar estas dos resistencias para obtener una resistencia total. R1 más R2, R1 más R2, como cada una es de 1 kilo ohm, pues la suma de esos dos es 2 kilo ohm, ¿sí? Entonces vamos a aplicar, entonces, los 12 voltios se van a repartir en estos 4 elementos. Le quitamos 0.7 voltios, que es lo que va a requerir el diodo de silicio. Le quitamos 0.3 voltios, que es lo que va a requerir el diodo de germanio. Le quitamos I por 1 kilo ohm, que esto es el voltaje en esta resistencia, ley de Ohm, corriente por resistencia, y le quitamos I por 1 kilo ohm, que es el voltaje en esta otra resistencia. O sea que esto que está aquí, esto es el voltaje en R1, en la resistencia 1, y esto que está aquí es el voltaje en la resistencia 2. Y eso es igual a 0. Eso nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Bueno, una vez esto, vamos a empezar a unir términos semejantes. 12 voltios menos 0.7 voltios es 11.3. 11.3 menos 0.3 es 11 voltios, o sea que la resta de estos tres es 11 voltios. Voy a ponerlo con otro color. Bueno, con el mismo color, 11 voltios. Menos, y aquí los términos semejantes es I por 1 kilo y I por 1 kilo. Como están leyes de los signos, este que está aquí tiene signo negativo, I por 1 kilo ohm, y este otro que está aquí también tiene signo negativo. Se van a sumar. En la ley de los signos de la suma, números con signos iguales se suman, pero obviamente se conserva el signo, o sea que menos I por 1 kilo ohm menos I por 1 kilo ohm es igual a menos 2 kilo ohm por I. No importa el orden en el que pongamos K, I. Entonces menos 2K por I, eso es igual a 0. Esta parte que está aquí, pues se refiere al voltaje que va a caer en la suma de estas dos resistencias, ¿sí? Ahora vamos a continuar con la ecuación. ¿Qué nos interesa? Nos interesa despejar y obtener el valor de I. I es la corriente total del circuito. Entonces lo que vamos a hacer es que a estos 11 voltios se le está restando menos 2K por I. Entonces vamos a pasar al otro lado de la igualdad sumando, ¿sí? Entonces queda 11 voltios es igual a 2K por I, ¿sí? Como nos interesa obtener el valor de I, vamos a despejar, y este 2K que está multiplicando va a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo.
¿sí? Entonces, no creo que no se distingue, voy a continuar en este lado, ¿sí? Entonces, va a quedar I es igual a este 2K, va a pasar dividiendo y va a quedar que es igual a 11 voltios entre 2K. 11 entre 2 es igual a 5.5 ¿qué? Voltaje entre kilo ohm. Bueno, como es voltaje en... No, aquí estoy mal. Me estaba brincando un paso. 11 voltios entre 2000 porque 2K es igual a 2000, es igual a 0.0055 amperios. Me estaba brincando un paso, es igual a 0.0055 amperios. Si ya queremos convertir a miliamperios, multiplicamos por 1000 y eso nos da igual a 5.55 miliamperios. Ya tenemos el valor de la corriente total, ahora nos falta el valor de voltaje en cada una de las resistencias que aún no lo conocemos. Pero esto hasta fácilmente se podría deducir, pero igual vamos a aplicar la ley de Ohm. Para obtener el voltaje, lo que se hace es que se multiplica corriente por resistencia. Ya conocemos el valor de la corriente. El voltaje en R1, vamos a llamar VR1, es igual a corriente por resistencia. ¿Cuál es la corriente? 5.55 miliamperios. ¿Cuál es la resistencia? 1 kilo ohm. Si realizamos esa multiplicación, voltaje en R1, eso nos da de 5 por 1 kilo, nos da 5.55 voltios. Ya conocemos el valor del voltaje en R1. Ahora obtenemos el valor del voltaje en R2, pero nos da lo mismo porque es el mismo valor de resistencia. Podemos deducir que el voltaje en la resistencia R2 también es igual a 5.55 voltios, ¿sí? Entonces, si ya nosotros queremos, si sumamos ya, podemos comprobar la ley de voltajes de Kirchhoff de la siguiente manera, que los 12 voltios se reparten en los 0.7 voltios del diodo de silicio, también en los 0.3 voltios del diodo de germanio, en los, ¿cuánto era? 5.5 voltaje en R1 más el voltaje en R2, que también es 5.5. Si realizamos esta suma, 0.7 más 0.3 es 1 voltio, y 5.5 más 5.5 es 11, y 1 voltio más 1 es igual a 12 voltios, y ahí comprobamos la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces este ejercicio ha quedado resuelto. Los veo en el siguiente ejercicio. Chao.